Los estudiantes universitarios como personas en proceso de transformación, por la maestra Gemma Rosas Durán. Continuando con lo que contribuye el maestro Cuaya y el ingeniero Echeverría sobre el personalismo y pues un concepto que escuchamos que es la cosificación, que se empieza a cosificar a las personas, menciona lo siguiente: el personalismo tiene fundamentos filosóficos, lo cual lleva a un nivel de profundidad y entendimiento acerca de cómo el ser humano ha sido considerado como persona. El personalismo se encarga de estudiar este proceso y los fundamentos del mismo, llevándonos siempre hacia el énfasis en la persona. Pudiera parecer que ya es obvio que las personas no somos cosas y las cosas no son personas, pero yo creo que vamos a llegar a la reflexión de que estamos tratando en ocasiones a las cosas mejor que a las personas y viceversa a las personas como cosas. El material que revisó la maestra Gemma ella identifica que las personas no pueden ser entendidas ni tratadas como cosas, lo cual es una premisa desde el humanismo también. Las personas somos seres individuales, específicos, únicos, lo cual no puede ser comparado, menos tratado igual que otras personas. A pesar de ello, en nuestra cultura no se permite ni siquiera que nos percatemos de lo que nos sucede. Aprendemos solo a reaccionar. Pareciera que estamos habituados a reprimir nuestras emociones. El no llores porque eres hombre o te vas a ver como niña, aguántate, sé fuerte, ya va a pasar. Creo que todos estamos acostumbrados, en algún momento damos estos consejos ante una dificultad de otra persona o a uno mismo, ¿no? Nos tragamos el dolor, nos aguantamos y pareciera que no tenemos permitido expresar de una manera humana nuestras emociones. Esto se parece a lo mencionado con respecto a que las cosas no sienten y no expresan, ni siquiera tienen conciencia de sí mismos, lo cual es un postulado del personalismo y del humanismo. Esta conciencia de sí mismos no es fácil de adquirir y requiere un proceso, como dice Rogers, para convertirse en persona. A veces también se menciona que expresar las emociones es muy fácil y que hay que hacerlo sin dañar a los demás ni a uno mismo, pero ¿quién nos dice cómo sí es correcto expresar nuestras emociones? Se menciona también en Cañas, otro autor, el concepto de alienación, cuando dejamos de ser personas por ser parte de algo que nos elimina como tales y conlleva a la pseudo-igualdad, puesto que hacemos o somos como los estigmas marcan. Lo que ocurre con más facilidad en los jóvenes, en la búsqueda de sí mismos y que al no encontrar el camino de verse así, tratan de emparejarse ante los demás y esta idea va acorde con la cosificación que no permite ser y crecer como personas. Tratando de ser como la sociedad o como algún grupo social nos impone o nos indica que es lo que debe ser y no encontramos el ser yo misma o yo mismo. Para Heidegger, en Cañas, la persona es posibilidad, es decir, conciencia personal real anterior a su obrar. Esta idea da una esperanza en el sentido de la alienación mencionada y la cosificación, buscando tener conciencia antes de actuar. Parece que es lo que los que educamos a las personas tratamos de que hagan desde los ya famosos comentarios: piensa antes de, detente antes de actuar, fíjate en lo que haces. Y este es un ejercicio que nos acerca a la conciencia de sí mismos. Incluso cuenta hasta 10, respira profundo unas 3 veces o las que necesites, pero detente, haz un alto. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, pues es complicado. ¿Y cómo hacerlo? ¿Quién nos dice cómo hacerlo bien? Bueno, este es un ejercicio que nos acerca a la conciencia de sí mismo, en el cual si se logra pensar antes de actuar, ya se está en contacto consigo, lo que hará que el individuo deje de ser tal para acercarse a persona.
no reaccionar impulsivamente y al hacer conciencia con uno mismo, pues bueno, según los autores nos indica que nos vamos ya convirtiendo en esas personas, bueno, estamos actuando como las personas que ya somos. En psicología, el comportamiento es lo que nos ayuda a definir e identificar quiénes somos, puesto que al expresarnos en acciones, permitimos que los otros vean lo que somos por dentro. No hay otra manera que en acción o comportamiento. Por lo tanto, el comportamiento permite que los demás vean quiénes somos, pero también nos lo deja ver a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, el ejemplo arrastra? Yo puedo hablar muy bonito y decir muchas cosas, o prometer o decir que no hago, pero mis actos hablan por mí más que mis palabras. Haciendo contacto con nuestras características personales y pudiendo darnos cuenta, como menciona Rogers. El darse cuenta se refiere a la conciencia de sí mismo, lo cual es un proceso. Los autores más contemporáneos dicen que la idea de ser persona surge de la misma persona, no de filosofías o teorías, por la experiencia que tienen, justo la experiencia de unicidad, de ser únicos, también mencionado por humanistas, en donde las personas tienen características diferentes entre ellas, aunque existan algunas coincidencias, en la totalidad no hay personas iguales. La visión de totalidad y de unidad que nos habla el autor en la cuarta parte de su escrito hace mención a lo mejor de la persona como algo trascendente. Rememora lo que Rogers menciona como la tendencia natural de crecimiento que tenemos. Tendemos a buscar crecer, a ser mejores como parte de la naturaleza. Rogers y otros autores mencionan que la persona es buena por naturaleza. Entonces, estamos de manera innata llamados a hacer las cosas correctamente, a hacer el bien, a estar en armonía con la naturaleza. La persona incluso puede no darse cuenta, perdón, me salté un párrafo. Rogers menciona como la tendencia natural de crecimiento que tendemos a crecer, a ser mejores como parte de la naturaleza. Los humanistas en general y Rogers en particular consideran que la persona es buena y que a pesar de todo aquello que hay en nuestro alrededor y que puede etiquetarnos como malas personas, pues siempre vamos a tener la oportunidad de corregir el camino a esa armonía con la naturaleza. Por otro lado, los valores que hacen crecer a la persona implican para Mounier la rehumanización, pues supone una auténtica conversión, dejando atrás el tumulto de lo exterior para centrarse en lo cercano e íntimo de la persona. Los valores definitivamente nos hacen ver e incluso decidir las acciones a tomar, el comportamiento del que se mencionó con antelación. Los valores de ser quizá universales o institucionales se transforman de una creencia o seguimiento inducido al cumplimiento por convicción propia, los hacemos intrínsecos, cuando no solo es creencia sino certeza de que es importante. Entonces ya nadie nos los hace ver y respetar, sino que la persona los elige como guía de su comportamiento y por tanto de su persona. Los valores que no planeamos vivir, sino que ya los actuamos, se vuelven ya, otra vez repito el concepto, innatos, ya son parte de nosotros mismos, no es cuestión de planear ser honesto o comprometido o responsable, sino que ya es parte de nuestra vida. Acercando al final de esta reflexión, ¿cómo incorporamos esta idea de la persona en la universidad? A través de la necesidad de apoyar todo este ser persona como un elemento que nos hace voltear al sí mismo, pero también al vínculo con el otro, en el entendido de que el otro es también un sí mismo. La maestra puntualiza algunos aspectos, algunos puntos cruciales que son reaccionar sin detenernos
impulsivamente como un ejemplo alejado del sí mismo. La búsqueda de sí mismo que erróneamente lleva a la enajenación en muchos jóvenes son como puntos para ir reflexionando. Pensar antes de actuar como una forma de contacto con sí mismo, personas en convivencia para mantener el contacto interno, el comportamiento como apoyo para darnos cuenta de quiénes somos. El ser humano tiene tendencia al crecimiento y la mejora, los valores siendo el sentido de comportamiento. Ya hay algo más que voy a resumir de la siguiente manera. Crear conciencia de uno mismo permite ver que hay otro ser con habilidades, destrezas, áreas de oportunidad y demás como yo, pero ¿cómo puedo ver en el otro estas capacidades, este ser humano, si todavía tal vez yo no me veo como una persona íntegra o una persona llamada al crecimiento o una persona en armonía con la naturaleza? Entonces pareciera que por eso es que a veces tratamos a las personas como cosas, no las valoramos, puesto que hay algo en mí todavía que no me ha permitido amarme, valorarme, verme como una persona realmente, y pues se dice que no se puede dar lo que no se tiene. Entonces la invitación que nos hace aquí la interpretación de la maestra Gema es a hacerme consciente de mí mismo, de mi ser persona, para poder ver al otro. Muchas gracias. Gracias, Lupita.